Evidencias del crimen. Luna de miel mortal. Calvi, en Córcega. Es la 1 de la madrugada del 11 de mayo de 1995, cuando el sargento Bernard Finidori, bombero, recibe una llamada preocupante de los oficiales de patrulla. Todo lo que sabíamos era que aparentemente una pareja había tenido un accidente automovilístico en la carretera para salir de Calvi. El vehículo se había salido de la carretera. Finidori conoce muy bien este camino entre el mar y la montaña. Los accidentes son muy comunes. Ese camino es bastante peligroso, pero por la noche. Y si no lo conoces bien, puede ser aún más peligroso. Hay muchas curvas. Hay un gran barranco de un lado. En algunos lugares son 100 o 150 metros, o incluso más. Y es una caída pronunciada. Si te sales, terminas en el agua. 1 hora después, los bomberos y la policía llegan a la escena. Cuando llegamos, había una mujer allí. Estaba empapada, asustada y conmocionada. Ella era una de las 2 personas que habían estado en el auto. Dijo que había estado con su esposo en la capilla de Notre Dame de la Cera, que está un poco más arriba. Es un lugar de encuentro para los enamorados. Y luego, cuando partieron en la oscuridad para volver a Calvi, tomaron el camino equivocado. Cuando se dieron cuenta de su error, quisieron dar vuelta y mientras maniobraban, el vehículo retrocedió hacia el acantilado y se volcó. Ella logró abrir la puerta antes de que el auto cayera al acantilado. El nombre de la joven es Aurore Martin. Ella les dice a los oficiales que ella y su esposo, Mark Van Beers, están de luna de miel. Todavía muy impactada y molesta, pide ayuda para que le envíen con su esposo al fondo del acantilado, pero sus explicaciones son confusas, tanto que comienza a contar otra versión del accidente. Ahora dijo que no había sucedido por una maniobra. Dijo que estaban en el mismo lugar. Habían tomado el camino por error, pero un animal atravesó en el camino y su esposo viró el volante con fuerza para evadirlo. El auto se volcó y ella tuvo tiempo de saltar antes de que cayera. Luego había bajado para sacar a su esposo, etc. Aurore Martin dice que bajó el acantilado para sacar a su esposo del auto. Luego volvió a subir para buscar ayuda. Bernard Finidori le pide más explicaciones, pero ella rompe en llanto. En los siguientes minutos, cuando la interrogamos, tuvo un ataque de histeria, por lo que fue imposible hacerle preguntas. Finalmente, tuvimos que enviarla a la clínica de emergencias en Calvi. A pesar de la oscuridad, los bomberos quieren bajar por el acantilado y buscar el auto. Y sobre todo, a la víctima. Pero resulta imposible sin equipo especial. Estábamos al lado de la carretera tratando de entender dónde había caído el auto de su esposo. Intentábamos entender, pero no podíamos ver nada. Queríamos comenzar a buscar, pero la caída era demasiado empinada. Había rocas. No hicimos ningún progreso. Así que nos dimos por vencidos y pedimos ayuda adicional como vehículos con reflectores para ayudarnos a bajar. Tanto los bomberos como los policías buscan por varias horas en condiciones muy complicadas, antes de finalmente encontrar el automóvil volteado al pie del acantilado. Mi colega encontró el auto porque pudo ver que las luces laterales seguían encendidas. Cuando llegó al vehículo, estaba totalmente irreconocible, aplastado, doblado por la mitad, porque había rebotado en las rocas durante 140 metros, pero cuando miró dentro del auto, no había nadie en el interior. Cerca del agua, donde la joven afirmó haber movido a su esposo, no hay rastro de Mark Van Beers, pero hay varios detalles que intrigan a los bomberos. Había pistas que sugerían que la víctima estaba muerta. Sangre, fragmentos de cerebro. Entonces, en ese momento, claramente estábamos buscando a alguien que quizá estuviera muerto.
En las primeras horas de la mañana, la policía llama a los buzos, quienes comienzan a buscar a lo largo de la costa. Y después de 5 horas el cuerpo de la víctima es hallado 3 metros bajo el agua. La víctima estaba irreconocible y, de hecho, quedó claro porque mi colega había encontrado fragmentos de materia cerebral. La cabeza de la víctima estaba completamente destrozada. Mark Van Beers, contador de Bruselas, tenía solo 32 años. Sus restos fueron trasladados a Bélgica, donde el caso no atrapa el interés de la prensa local, como recuerda el periodista del periódico Le Soir, Eric Defay. Era un accidente sin testigos. Un accidente que podía parecer extraño, pero no tanto en realidad, porque fue en una carretera peligrosa, conocida como tal porque había un barranco, y era un barranco que no está protegido por una barrera, por lo que solo fue visto como un accidente de tráfico como tantos otros. De inmediato la policía llega a la misma conclusión. El caso se cierra rápidamente a pesar de las sospechas del sargento Finidori. Para nosotros, para los socorristas, era solo un accidente de tráfico. Pero era un accidente un poco extraño. Todos los accidentes son extraños. Pero este era particularmente extraño, debido a las diferentes versiones de los hechos, debido a esta mujer que decía haber bajado y luego vuelto a subir al acantilado sin lastimarse. Había cosas que no concordaban. De vuelta en Bélgica, Aurore Martín es hospitalizada. La joven viuda no puede superar la tragedia, pero a medida que pasa el tiempo, su actitud comienza a despertar las sospechas de los padres de Mark Van Beers, por lo que contactan al abogado Roland Menka para contarle sus sospechas. La madre de Mark Van Beers estaba extremadamente preocupada. Creía que Aurore estaba ocultando algo, no lo sabía a ciencia cierta. Solo era un presentimiento, sentía que algo no tenía sentido y quería estar segura. Lo que más sorprende a los padres de Van Beers es el deseo de su nuera de que el cuerpo de su esposo sea cremado. Para justificar la cremación de Mark Van Beers, Aurore Martín dice que, de hecho, durante la luna de miel habían hablado de ello y que Mark quería que lo cremaran, algo que no era un tema común de conversación durante una luna de miel. En Bélgica, si alguien quiere ser cremado, se debe declarar en el ayuntamiento, y él no lo había hecho. Nunca lo había discutido con su familia o con sus amigos, por lo que su familia rechazó la cremación. Los restos de Mark Van Beers son por lo tanto enterrados en el cementerio Ocle en Bruselas a petición de sus padres, y muy rápidamente la relación con su nuera se deteriora. Habían cuidado muy bien de Aurore Martín. La ayudaban, la trataban de apoyar, y de repente Aurore cortó todo contacto con ellos. Les prohibió visitarla y desapareció de sus vidas. Luego, los padres de Mark Van Beers descubren que Aurore no ha perdido el tiempo en vender la casa de su esposo. Además, pocos meses después de la tragedia, la joven viuda parece estar recuperada. También de otras formas, su comportamiento atrajo la atención de sus suegros, especialmente porque se sometió a una cirugía plástica en la nariz muy poco después de la muerte de Mark. Tomando en cuenta toda esta información, Roland Menka remite el caso a los tribunales belgas. Un año después del evento, el 25 de junio de 1996, un juez de instrucción acuerda abrir una investigación por muerte sospechosa. El caso es asignado al Departamento Federal de Investigación Criminal de Bruselas. Para el inspector Jean-Michel Lemoine, realizar la investigación un año después del evento parece complicado. No es nada común porque normalmente una investigación criminal comienza en la escena del crimen, y aquí fue al revés. No había fotos, no teníamos una idea clara de cómo el automóvil había terminado en el fondo del acantilado. No teníamos una idea clara del estado del cuerpo o del lugar exacto donde se encontró. Entonces lo difícil fue reconstruir una escena del crimen que ya no existía. La investigación empieza desde cero, y la prioridad es escuchar una vez más el testimonio de la esposa de la víctima, Aurore Martín. Objetivamente, en lo que a mí respecta, estaba completamente abierto a todas las explicaciones posibles.
¿Por qué no creerle a Aurore? Estadísticamente hay más accidentes de tráfico que crímenes. Las circunstancias eran particularmente trágicas porque el accidente había ocurrido durante la luna de miel, por lo que la situación podía ser perfectamente creíble. El policía se encuentra con una joven sollozante que aún está traumatizada por la tragedia. Ella estaba muy delgada, cansada, con los ojos vacíos. No paraba de llorar, estaba muy afectada. Ella habló por su cuenta, no fue necesario hacerle ninguna pregunta. Era muy elocuente, contaba muchos detalles y era claro que estábamos tratando con una víctima. Aurore Martín es interrogada sobre la noche antes del accidente. Ella le explica al investigador que había ido con su esposo a cenar en un restaurante en el puerto de Calvi y que tenían la intención de ir a la capilla de Notre Dame de la Cera para tomar algunas fotos. Pero mientras la escucha contar las circunstancias del accidente, el policía comienza a dudar. Lo menos creíble de este fatal accidente es que ocurrió en una carretera local que tiene una pequeña barrera durante 20 kilómetros, excepto en un espacio de 13 metros, y que fue precisamente en ese lugar donde un animal atravesó la carretera. Y fue ahí, en ese lugar, donde viró violentamente hacia el mar, hacia el borde del acantilado, y entonces el auto se cayó. Fue muy mala suerte. La escena del crimen inexistente, la dudosa declaración del testigo. Evidentemente hay una falta de hechos concretos en el caso. Por lo tanto, el juez de instrucción exige que los restos de Mark Van Beers se exhumen. Inmediatamente se realiza una autopsia en el cuerpo que Aurore Martín tenía tanta prisa por cremar. La única ventaja que teníamos era que Mark Van Beers había muerto en el extranjero, por lo que su cuerpo tuvo que ser repatriado. Ahora, hay reglas muy estrictas con respecto a la higiene. Una de ellas estipula que el cuerpo debe colocarse en 3 ataúdes, uno dentro del otro, uno de los cuales es de metal, lo que alenta considerablemente el proceso de descomposición. De modo que era posible realizar una autopsia, como si la desafortunada víctima hubiera estado muerta por menos de un año. El doctor Florent Alexis Varón está muy familiarizado con este caso, pues escribió su tesis de medicina forense sobre este. En un cuerpo en buen estado de conservación, con poca descomposición, se puede descubrir una cierta cantidad de información sobre las patologías del paciente, sus enfermedades crónicas, agudas o recientes. El examen externo del cuerpo, el cirujano forense observa numerosas fracturas en las costillas y varias heridas en el brazo derecho y la cara. Pero lo que le intriga es una lesión de 12 centímetros en el cráneo de la víctima. La herida en la cabeza pudo haber sido ocasionada por varias cosas, ya sea por la expulsión de Mark Van Beers del vehículo o por golpes con algún instrumento. Las lesiones parecían confirmar la hipótesis de un traumatismo craneal, causado por un instrumento pesado y contundente, como un martillo, un casco o una roca. El cirujano forense es incapaz de establecer las causas exactas de la muerte, pero un examen más profundo de las diferentes lesiones revela un dato crucial. Lo más revelador de esta autopsia fue la ausencia de sangre en las heridas. Esta observación indicaba claramente que Mark Van Beers no estaba vivo cuando se provocaron las lesiones. Cuando se inflige una herida en un cadáver, la sangre ya no circula, por lo que no hay hematoma. Durante la autopsia, el equipo forense descubrió que la mayoría de las lesiones de Mark Van Beers sucedieron después de la muerte, por lo que pudimos concluir que no fue un accidente. Eso lo cambió todo. Esa información obviamente hizo que el caso tomara una nueva dirección. Por lo tanto, ya estaba muerto cuando su auto cayó por el acantilado. Esta conclusión definitiva voltea la investigación de cabeza. Mark pudo haber sido víctima de un homicidio. Para saber más, se realiza un análisis toxicológico del cuerpo.
Esto consiste en tomar muestras de tejido de los músculos, el corazón, el hígado, los testículos, los pulmones y también los líquidos corporales como orina, sangre, bilis, y luego, tan pronto como sea posible, se realizan pruebas de laboratorio para buscar rastros de veneno. Podrían ser medicamentos, pesticidas, diferentes tipos de drogas o narcóticos. Una de las interrogantes era con relación a la insulina, porque Mark había sido diabético desde los 28 años. Por lo tanto, queríamos ver si el informe toxicológico mostraba evidencia de una sobredosis de insulina. Desafortunadamente, un año después de la muerte, es imposible detectar posibles rastros de veneno. Dicho esto, en vista del estado del cuerpo y el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y el análisis toxicológico, no se puede descartar el envenenamiento. ¿Estaba enfermo? Quizás. ¿Tomó el medicamento equivocado? ¿Alguien le dio algún medicamento que no era el adecuado? Nunca lo sabremos. Pero la autopsia sigue revelando más información. El experto forense examinó el contenido del estómago, que consistía en nada más que un poco de líquido putrefacto. Esto indicaba que Mark Van Beers no había comido en las horas previas a su muerte. Esta información contradice las declaraciones de Aurore Martin, quien afirmó que ella y su esposo habían cenado en un restaurante antes del accidente. Contrario a lo que dijo Aurore Martin, el accidente no ocurrió poco después de que salieron del restaurante, porque habría tenido algo más en el estómago y, sobre todo, habrían podido descubrir lo que había comido. Una versión que también fue cuestionada debido a las diversas declaraciones de testigos. El propietario del restaurante no los recuerda. No pagaron con su tarjeta bancaria, así que no existe un registro. Los camareros no los recuerdan, por lo que ella podría haberlo inventado todo. ¿Esta información planteaba más dudas o, en cualquier caso, no confirmaba nada? Completa la autopsia, la teoría de un accidente queda definitivamente descartada. Los investigadores no tienen ninguna duda, Aurore Martin ha estado mintiendo. Así que resultó que teníamos razón. Cuando lo discutimos, cuando notamos detalles que no concordaban, era obvio, era tan obvio que dijimos, no, seguramente no. Pero finalmente, bueno, bingo, teníamos razón, no había sido un accidente. Pero, ¿por qué Aurore había ocultado la verdad? ¿Era la responsable de la muerte de su marido? Entonces los investigadores se concentran en la personalidad de la joven viuda y en la de su esposo Mark Van Beers, y encuentran una pareja extraña, cuando menos. Aurore Martin y Mark Van Beers eran una pareja un tanto extraña. Él era, ¿cómo decirlo?, un poco anodino, bastante tranquilo, ligeramente pasado de peso. Ella era extraordinaria, era una rubia que llamaba mucho la atención. La gente volteaba a verla en la calle. En realidad era muy bella. Mark Van Beers tenía alrededor de 30 años. Era buen chico, de una buena familia. Tenía una carrera profesional muy respetable como contador especializado en asuntos fiscales. Era bastante tímido y claramente le resultaba difícil encontrar una pareja. Un día decidió publicar un pequeño anuncio y ahí es cuando todo empezó a ir mal para él. De hecho, Mark y Aurore se conocieron a través de una agencia matrimonial un año antes de casarse. Apellido Martin, nombre Aurore, edad 24 años. Las cualidades que ella buscaba eran un buen hombre, acomodado, que tuviera su propia casa y que no fuera gordo. Para fundar una familia, no importa el origen social ni los hijos. Mark Van Beers soñaba con encontrar a la chica perfecta para tener hijos con ella y vivir en la hermosa casa que ya tenía. Aurore Martin estaba buscando un hombre rico para vivir de su dinero. Y muy pronto Aurore, que vivía en Namur en ese momento,
se mudaría con Marc a Rod-Saint-Genès. La pareja tuvo una boda espléndida, pero cuando los investigadores examinan el pasado de Aurore Martin, se dan cuenta de que la joven les había mentido a su esposo y a sus suegros. Aurore era una mitómana. De hecho, así la describían los psiquiatras. Ella les contó que había vivido en un pequeño castillo, que amaba a sus padres, solo inventaba historias sobre sí misma. La verdad era muy diferente. Aurore Martin provenía de un origen humilde y después de que sus padres se divorciaron, fue criada por un padre desinteresado. Aparentemente, cuando Aurore tenía 16 años, su padre le dio un paquete de heno. Cuando ella le preguntó por qué, él le dijo que era porque ella era lo suficientemente tonta como para comer heno. Poco después, ella dejó a su familia y tomó un trabajo como anfitriona en un club nocturno. Luego, por unos meses, trabajó en una red de prostitutas en un intento por encontrar un marido rico y poner fin a su vida modesta. Estoy convencido de que Marc Van Beers fue el blanco de Aurore Martin, porque todavía estoy un poco sorprendido de que una mujer como ella, una mujer joven y bonita, que tenía toda la vida por delante, quisiera casarse. Y además, con alguien rico y dueño de propiedades, parecía más una inversión que un romance. Una víctima que murió antes del accidente automovilístico. Una joven viuda con una personalidad ambigua. 2 años después de los hechos, el juez de instrucción busca pistas y solicita una evaluación automotriz. Rovera San es el experto en accidentes enviado a Córcega y su tarea resulta complicada. Realmente no tenía muchos elementos para trabajar, en el sentido de que no tenía el auto y tampoco tenía fotografías, así que tuve que trabajar con documentos. Cuando llega a Córcega, Rovera San ve por sí mismo la ubicación del evento, la carretera y el acantilado en cuestión. Inmediatamente se da cuenta de una discrepancia. Según el testimonio de Aurore Martin, la trayectoria del automóvil debería haber terminado en un pequeño arroyo más alejado y no al pie del acantilado donde se encontró. El vehículo debería haber caído en la cuenca del arroyo sobre el agua, pero fue encontrado en este punto. Según los expertos, es difícil de imaginar y de creer que un automóvil encontrado en el punto A salió de la carretera en el punto B. Hay un problema en la trayectoria del auto, claramente. Además, el estudio del experto en el lugar del accidente le permite confirmar que el vehículo estaba frente al mar cuando salió de la carretera, como si hubiera conducido directamente hacia el borde. La hipótesis de una mínima maniobra de dirección que cambió ligeramente la trayectoria del auto ya no se sostiene. Normalmente, si alguien te rebasa en la carretera, si ocurre algo y tienes un tiempo de reacción normal, tu reflejo sería girar el volante. No hay forma de que el volante termine en un ángulo de 90 grados. Imposible. Eso no es todo. El experto descubre otro detalle preocupante. El reflejo de Marc Van Beers debería haber sido frenar con fuerza, lo que habría dejado marcas de neumáticos en la carretera. En este caso, los investigadores no encontraron nada, ni marcas en la carretera, ni a un lado del camino. En un caso como este, se esperaría encontrar rastros de derrapes, marcas en el asfalto, especialmente porque este camino tenía una capa de grava y arena, por lo que cualquier marca debería haber sido claramente visible. Al lado de la carretera, en el borde del acantilado, otra cosa llama la atención de los expertos. Algo no tiene sentido. Si un vehículo viene en esa dirección con todos los arbustos y las plantas, el auto pasará por la pendiente y dejará una abertura en la vegetación. Se abrirá camino a través de ella. En este caso no había nada. No había daño. La ausencia de vegetación dañada descarta la hipótesis de que el automóvil estaba fuera de control. Pero de hecho,
Los arbustos estaban aplanados, lo que revela un escenario diferente. Cuando se encuentra vegetación aplanada cerca del lugar del evento, significa que el auto pasó por encima de ella. Y por lo tanto el auto estaba estático antes de ser empujado al acantilado. Los resultados del análisis son incontrovertibles. En este caso, mi conclusión es que fue un acto voluntario, que el auto fue empujado intencionalmente del acantilado. Este fue un asesinato, es decir, un homicidio intencional y con premeditación. El experto también expresa sus dudas acerca de las afirmaciones de Aurore Martin, de que se arrojó fuera del vehículo en movimiento antes de que cayera al abismo. Es importante notar que el automóvil se movía a unos 35 kilómetros por hora. Puede que no parezca tan rápido, pero salir de un automóvil que se mueve a esa velocidad no es fácil. Se necesita abrir la puerta, salir del auto y terminar ileso. Usamos una pista de aviación para realizar una reconstrucción técnica con el mismo auto, exactamente el mismo auto, probando a diferentes velocidades. Fuimos cada vez más lento para permitir que Aurore abriera la puerta como ella decía que había hecho. Y resultó que en la prueba nunca logró abrir la puerta y salir del auto. La cadena de evidencia contra Aurore Martin se está haciendo cada vez más larga. El bombero que estuvo allí la noche de la tragedia recuerda las heridas superficiales de la joven, a pesar de que afirmó haber bajado hasta la base y luego haber subido por la empinada ladera. Unos pocos rasguños, pero realmente pequeños rasguños, nada más. Un par de abrasiones, nada más. Era imposible, increíble. No traíamos el equipo adecuado para el descenso y tuvimos que esperar a que los refuerzos trajeran focos y cuerdas para poder bajar allí. Además, tenemos experiencia, estamos acostumbrados a hacerlo, pero ella logró subir y bajar en la oscuridad, sin lesiones y descalza. No es posible, ni siquiera por un segundo. Todo es una mentira descarada. En su declaración, Aurore Martin afirmó haber sacado el cuerpo de su esposo del auto y haberlo arrastrado al mar. Aquí nuevamente los investigadores ven una inconsistencia. Sacar un cuerpo de un automóvil en muy mal estado que ha caído por un precipicio de 130 metros cuando Aurore Martin era muy ligera, apenas pesaba 50 kilogramos y su esposo probablemente pesaba 30 kilogramos más que ella. Parece poco probable. Estas dudas son corroboradas por el científico forense que realizó la autopsia de Mark Van Beers. El examen reveló varias heridas, pero ninguna lesión o abrasión, ni rasguños lineales que sugieran o den algún indicio de que el cuerpo fue arrastrado por 15 o 20 metros. Hay rocas y espinas que indudablemente habrían dejado marcas en los brazos de la víctima. No se encontró nada. Así que no estoy convencido de que el cuerpo haya sido arrastrado de esa manera. Sin embargo, en la escena, una nueva pista le muestra a los investigadores un escenario nuevo. Entre el auto y el mar, descubrimos rastros de sangre, gotas a intervalos regulares. Los rastros de sangre que encontramos fuera del auto no eran continuos, lo que efectivamente sugiere que cargaron el cuerpo. Pero ¿cómo podría una mujer que pesa menos de 50 kilos cargar un peso muerto de 80? Entonces se considera la hipótesis de uno o más cómplices. En mi opinión, sería difícil hacerlo solo. No veo cómo podría hacerlo. En ese momento me di cuenta que había un tercero involucrado. Y lo que Aurore nos había dicho no era sostenible. Era hora de seguir adelante con la investigación, averiguar sobre las relaciones de Aurore Martin y, sobre todo, volver a interrogarla.
Pero cuando los investigadores buscan a Aurore Martín para volver a interrogarla, ella ha desaparecido. Según las personas cercanas, ella está visitando a un tío en los Estados Unidos. El juez de instrucción emite una orden de arresto internacional. A pesar de las búsquedas frenéticas, Aurore no aparece por ninguna parte. Entonces un testigo sorpresa le da un impulso a la investigación. De repente, recibimos una declaración de un testigo quien afirmaba que Aurore Martín había asesinado a su esposo. Fue una total sorpresa. 2 años después de la muerte de Mark Van Beers, una mujer llamada Fabienne de repente se pone en contacto con el equipo de investigación. Ella se acaba de separar del padre de Aurore y tiene algo que decir para limpiar su conciencia. Mientras Aurore Martín estaba en el hospital a su regreso de Córcega, ella le contó algunos terribles secretos. Dijo literalmente, lo hice, he ganado, soy rica. Fue el crimen perfecto. Yo maté a mi esposo. De acuerdo con Fabienne, Aurore no actuó sola. La joven tenía un amante que estaba ahí la noche de la tragedia. Su declaración nos permitió saber el nombre del cómplice de Aurore, Peter V. Smith. Fabienne le dijo a la policía que Aurore y su amante habían planeado toda una emboscada. Aurore explicó que habían colocado un auto en una curva de la carretera. Mark Van Beers llegó con ella en su auto y al no poder pasar se detuvo. Luego lo atacaron con un bat de béisbol y todo se salió de control. Luego Fabián nos dijo, y esta es la parte más espantosa, que Aurore Martín le había dicho, el pobre tonto dijo, hagas lo que hagas, no lastimes a mi esposa, déjala ir. Y luego vinieron los golpes. El testimonio de Fabienne ayuda a explicar las terribles lesiones craneales de Mark Van Beers. La lesión principal en la cabeza de Mark Van Beers era una fractura que provocó un agujero en el cráneo con ondas de choque que además rompieron la base del cráneo. Fue causado por un golpe extremadamente fuerte y violento con un instrumento contundente. Un bat de béisbol es claramente un arma potencial capaz de causar este tipo de trauma. Pero ¿quién es Peter V. Smith? ¿Y qué relación tienen estas dos personas que comenzaron a apodar en la prensa como los amantes diabólicos? Schmidt y Aurore Martín estaban obviamente unidos por amor, como Bonnie y Clyde. En tales casos, no importa nada. Eran dos personas que estaban destinadas a encontrarse, que estaban hechas la una para la otra. Dos personas con los mismos sueños, es decir, ser ricos, tener una buena vida, y no se detendrían ante nada para obtener ese nivel de vida, incluso si tenían que matar. No tenemos idea de cuándo comenzó la relación entre Schmidt y Martín. Ese es otro misterio. Estoy convencido de que estaba loca por él. Estaba dispuesta a hacer todo y cualquier cosa por Peter Schmidt. También estoy convencido de que Peter Schmidt era el cerebro del plan y ella era el instrumento. Cuando Peter V. Smith empezó a formar parte del escenario, el caso dio un giro, porque supimos cómo se puso en marcha el plan. Pero más que eso, surgió la idea de que tal vez no era la primera vez que hacían algo así. Los investigadores descubren que efectivamente el amante de Aurore Martín tiene un pasado criminal sorprendente. El nombre de Peter V. Schmidt era conocido en los registros policiales debido al homicidio involuntario de su esposa, Úrsula de Champs, cometido el 29 de agosto de 1992 en Mons, Bélgica. Archivos personales.
La lectura de este expediente reveló similitudes flagrantes entre el caso de Córcega y el caso en Mons. Dos casos, dos lugares diferentes, pero ambos con el mismo escenario. Ambos casos involucraban un accidente automovilístico en la noche. En ambos casos el conductor se había ido por el camino equivocado y el automóvil había terminado en el agua. En ambos casos, el cónyuge sobreviviente había logrado salir del automóvil, mientras que la víctima no fue encontrada dentro del automóvil. En 1992, Peter Uwe Schmidt era un cabo en el ejército alemán con base en Bélgica, cuando se casó con una estudiante de literatura de 22 años, Ursula Deschamps. Gladys Deschamps, la hermana de la víctima, recuerda claramente a su encantador cuñado. Era un chico muy guapo, con mucho carisma. Creo que ella estaba fascinada con él. Básicamente la tenía bajo su poder. Ella acababa de salir de una relación y creo que el hecho de haber llamado la atención de alguien más la hizo sentir valiosa. Tenía cierta fascinación por Úrsula porque ella era diferente. Lo acababa de conocer y en una semana ya se había mudado con él, así que creo que tenía algún tipo de control sobre ella. Pero una vez terminada la luna de miel, Peter Schmidt se mostró de otra manera, como un marido infiel que había estado involucrado en robo de autos y fraude de seguros. En ese momento, vimos un Peter Schmidt diferente. Mi hermana a menudo me llamaba para pedirme que la visitara en Mons, porque tenía miedo de estar sola. Había descubierto cosas bastante desagradables. Grandes cantidades de dinero, identificaciones falsas. Una vez que hablé con ella, me dijo, Gla, estoy segura de que está tramando algo. Es un mentiroso. Me asusta. Justo en ese momento él entró a la casa y ella dijo, va a hacerme pagar por eso. La violencia doméstica empeora, y 6 meses después de casarse, Úrsula decide dejar a su esposo. Entonces, ella lo amenaza con contarle todo a la policía, pero antes de poder presentar su declaración muere repentinamente. 2 días después, la llamaron a la estación de policía porque la interrogaron sobre algo relacionado con el robo de automóviles. Ella iba a usar eso para presionarlo para que firmara el divorcio. La noche del 29 de agosto de 1992, Ursula Deschamps muere en un accidente de tránsito. Un accidente notablemente similar al de Mark Van Beers. Después de cenar, Úrsula y Peter van a dar una vuelta por Mons en su convertible. Según Schmidt, conducía a gran velocidad por el canal de Mons cuando perdió el control del automóvil. Y este cayó en el agua. Peter logró salir del auto por la ventana trasera, pero Úrsula desapareció. Y yo dije, ¿dónde está? Y mi padre dijo, no la encontraron. Yo dije, no puede estar muerta. Es imposible. Debe haber nadado, es inteligente. Se está escondiendo, volverá. Estaba absolutamente segura de que estaba asustada y que se estaba escondiendo, ya que no fue encontrada en el auto. Yo pensaba eso. 3 días más tarde encuentran el cuerpo de Úrsula en el canal. Pero nadie en la familia Deschamps acepta la teoría de que fue un accidente. Lo que me sorprendió del auto es que el capó estaba puesto, porque Peter solía conducir sin el capó, sin importar la época del año. Lo sé porque ya me había subido también. Hay que tener en cuenta que la encontraron fuera del auto, entonces en algún momento se debe haber salido. Además, ella era una excelente nadadora, así que había muchas cosas que no tenían sentido. Todo fue muy sospechoso. Había otro detalle sorprendente. Según algunos expertos, Úrsula habría tenido tiempo de salir del auto. Cuando un vehículo termina en el agua, no se hunde inmediatamente.
Toma de 1 a 3 minutos. El vehículo debe llenarse de agua para que se hunda. Entonces, obviamente depende de si las puertas y las ventanas están abiertas, pero no se hunde de inmediato. Eso es seguro. ¿Pero por qué Peter querría matar a su esposa? Para el superintendente Lemoine, el motivo era claro. Se suponía que la entrevista de Ursula de Champs con la policía sería el 1 de septiembre, pero murió 2 días antes, el 29 de agosto de 1992. Por lo que esa pudo haber sido la justificación en la mente de Peter Schmidt para deshacerse de su esposa. Pero también estaba el asunto del seguro de vida, porque Schmidt tenía derecho a 150.000 euros en caso de la muerte de su esposa. La investigación concluye que esta póliza de seguro de vida la contrató Úrsula a petición de su esposo, tan solo unos meses antes del accidente. A pesar de las crecientes dudas, Peter Uwe Schmidt es condenado solo por homicidio involuntario por negligencia, con una sentencia suspendida de 3 meses y una multa de 2.200 euros. Después de su condena, Peter Schmidt finalmente pudo cobrar la póliza de seguro de vida y abandonar el ejército. Creo que Úrsula fue el blanco. Era el blanco ideal. En solo 6 meses logró atrapar a una chica, casarse con ella y hacer que firmara una póliza de seguro de vida, mientras él continuaba con sus prácticas ilegales antes de poder vivir del seguro de vida por el resto de sus días. Y ahora Úrsula se ha ido. Las muertes de Mark Van Beers y Ursula de Champs parecen íntimamente vinculadas, pero no a los ojos del Poder Judicial belga. No fue posible volver a abrir el archivo correspondiente a la muerte de Úrsula, ya que un caso no se puede juzgar 2 veces, pero permaneció como un antecedente y ciertamente sirvió de modelo en lo que respecta al evento de Córcega. En el peor de los casos, podría sugerir que Aurore Martin ya estaba involucrada cuando Ursula de Champs murió en el accidente automovilístico de Mons, pero no hay evidencia de ello. 3 años después de la muerte de su hermana, Gladys de Champs se horrorizó cuando se enteró del asunto de los amantes diabólicos de Calvi. Cuando vi la otra historia pensé, no puede ser. Nos pareció que era algo caído del cielo. Fue obvio para mí que él lo había hecho de nuevo. Cuando leí la historia pensé, espero que lo atrapen. Por esto, al menos. La investigación sobre la muerte de Mark Van Beers continúa. Los investigadores deben entrevistar a Peter Uwe Schmidt, amante diabólico y presunto cómplice de Aurore Martin. Se emite otra orden de arresto internacional, pero al igual que Aurore Martin, Peter Uwe Schmidt no aparece por ninguna parte. La investigación comienza a buscar un nuevo motivo potencial para el atroz asesinato: el dinero. Todo fue diseñado con el objetivo de ganar dinero por medio de Mark Van Beers y luego deshacerse de él. Después de la muerte de su marido, Aurore realmente ganó el premio mayor, más de 600.000 euros. La mitad de la casa del señor Van Beers había sido puesta a nombre de su esposa, lo que aumentaba considerablemente sus derechos para reclamar en caso de la muerte de su marido. La joven también cobró 7 pólizas de seguro de vida. Todos los seguros habían sido contratados por Mark Van Beers unos meses antes de su muerte y nombraban como beneficiaria a su esposa. Era importante encontrar a la persona adecuada, porque lograr convencer a alguien para que se casara e invertir en pólizas de seguros de vida de inmediato era bastante ambicioso. Era casi un milagro que haya encontrado un hombre con el que haya sido posible hacerlo. Otros podrían haber dicho, antes de casarnos, vivamos juntos un par de años y luego hablamos sobre eso, pero lograr hacerlo en unos pocos meses realmente fue un logro. Entre las pólizas, una de 250.000 euros parece dudosa, porque el cuestionario médico de Mark Van Beers no se había llenado correctamente. La enfermedad que sufría Mark Van Beers, la diabetes, no fue mencionada. El punto de una póliza de seguro de vida es que la compañía de seguros debe poder calcular las primas mensuales que se pagarán.
y la cantidad que se pagará cuando una persona fallezca. Para esto, necesitan conocer todos los detalles: salud general, enfermedades potenciales o accidentes previos. Un estudio detallado de la firma en el documento proporcionará otra pista. Parecía que la firma no la había hecho Mark Van Beers, ni las diversas anotaciones en el documento de suscripción. Se llamó a un experto en grafología y quedó claro que ninguna de las notas había sido escrita por Mark Van Beers. Los investigadores sospechan que Aurore Martin había falsificado la firma de su marido. Además, descubren una cláusula en la póliza de seguro de vida que estipula que en caso de accidente el pago se duplicaría. Por lo que Aurore consiguió $500,000, los cuales depositó en una cuenta bancaria en Luxemburgo. Además, la segunda firma de la cuenta es de su amante y cómplice, Peter Uwe Schmidt. Es difícil pensar en un mejor ejemplo de un llamado crimen por interés. Es un tipo de crimen exclusivamente motivado por el dinero. Está claro que el móvil económico fue el 100% de la motivación de Peter Uwe Schmidt. Y podríamos deducir que la motivación de Aurore Martin fue mostrarle a Peter Schmidt, de quien ella estaba locamente enamorada, que era capaz de cumplir la misión que él le había encomendado, que ella era capaz de hacer cualquier cosa por él. La pareja diabólica solo vio a Mark Van Beers como una inversión. Era como una operación de engordar al ganso antes de matarlo. Pero ¿cuál de los dos amantes diabólicos podría haber ideado este terrible plan criminal? Aurore Martin no era lo suficientemente inteligente como para idear algo así, pero Schmidt lo era. Peter Uwe Schmidt fue el que ideó todo. Era el cerebro de la organización y Aurore Martin era el cebo. Fue ella quien se unió a la agencia de citas para atraer a Mark Van Beers y convertirse en la piedra angular de la treta financiera. Fue premeditación en una escala nunca antes vista. Aurore tuvo docenas de oportunidades para detener la cadena fatal de eventos, pero no lo hizo. A medida que avanza la investigación, Aurore Martin y su amante se refugian en Miami, Florida, donde se dan la buena vida. Estaban en los Estados Unidos. Tenían el botín, pero en unos meses desaparecería. Estaban alquilando apartamentos de lujo cerca de la casa de Madonna, en Florida. Estaban viviendo la buena vida. Y cuando ya casi no tenían más, empezaron a pensar que tal vez tendrían que hacerlo de nuevo. Tenemos testimonios de personas que los vieron en Florida y explicaron que probablemente estaban planeando intentarlo de nuevo, aunque en diferentes circunstancias. En noviembre de 1997, después de una cacería de 2 años, Schmidt finalmente es arrestado en el estacionamiento de un supermercado en Florida. Tomó mucho tiempo, porque los amantes diabólicos no eran estúpidos. No dejaron muchas huellas. Cuando hacían llamadas, usaban una cabina telefónica. Y fue solo por medio de una investigación minuciosa que identificamos las cabinas telefónicas que utilizaban y pudimos atraparlos. Cuando los alguaciles estadounidenses arrestaron a Peter Uwe Schmidt en Florida, llevaba una gran cantidad de dinero, unos $50,000, y sin rodeos les dijo a los policías: miren, solo tomen el dinero y déjenme ir. Todo estará bien. No creo que los alguaciles sean reconocidos por su sentido del humor, por lo que lo arrestaron de inmediato. Esa misma tarde fueron al apartamento donde Aurore Martin estaba esperando a Schmidt y también la arrestaron. Un año después, la pareja es extraditada.
A su regreso a Bélgica, son interrogados por cargos de asesinato y puestos bajo arresto. Cuando lo interrogan, Peter Uwe Schmidt termina en una disputa con los investigadores. Peter Uwe Schmidt siempre buscaba tener una lucha de poder. Lo hizo al rehusarse a aceptar al juez de instrucción cuando regresó a Bélgica. Tampoco aceptó a la intérprete y hubo dificultades en el interrogatorio. Aurore Martin también es entrevistada. Cuando se le pregunta sobre la firma falsificada en la póliza de seguro de vida, ella admite ser la culpable, pero ofrece una explicación muy poco probable. Explicó que lo hizo porque su esposo tenía una lesión en la muñeca y ella se lo había contado después. Pero la investigación mostró que había arreglado las cosas de tal manera que su marido no supiera nada sobre el importante contrato. Entonces, incluso llamó a la compañía de seguros poco después de la muerte de su esposo para preguntar si hubo una investigación sobre las circunstancias de su muerte. Confrontada con las inconsistencias, la joven comienza a llorar y se derrumba. Decidió continuar con el llanto de principio a fin. Esta mujer tenía una capacidad lagrimal insuperable. Ella se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera se estaba tornando en su contra. Afirmó que podía recordar vagos fragmentos de información, dejó de responder preguntas de manera clara y decidió recurrir a su derecho del silencio. Solo una evaluación psicológica experta arroja un poco de luz sobre su enigmática personalidad. Se podía notar que era una mujer con considerables grietas en su psique. Uno de los informes psiquiátricos se refería a un yo falso, un ego falso, lo que significaba que era alguien que no sabía cuál era su verdadera personalidad. Tal personalidad puede ser conducida, cuando es manipulada por un frío psicópata como Schmidt, a cometer un crimen de esta naturaleza. Peter Uwe Schmidt es descrito por los psiquiatras como un manipulador extremo, listo a hacer cualquier cosa para obtener lo que quiere. Era muy narcisista, muy meticuloso, seguro de sí mismo, muy brillante. Los psiquiatras lo describieron como un psicópata, lo que significa que era completamente ajeno al dolor o al sufrimiento de otra persona. Era completamente egocéntrico. A pesar de una investigación minuciosa y múltiples interrogatorios, muchas preguntas siguen sin respuesta. Habían muchas cosas que aún no sabíamos. ¿Cómo murió Mark Van Beers? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿A qué hora del día? ¿Cuál fue el escenario anterior para que finalmente lo encontraran en el mar a 3 metros de profundidad, a 50 metros de su auto y con un gran agujero en la cabeza? No sabíamos nada de eso. Y si fue difícil para nosotros, los investigadores, debió haber sido increíblemente difícil para sus padres. Sorprendentemente, ninguna evidencia concluyente vincula a Aurore Martin y Peter Uwe Schmidt con el asesinato de Mark Van Beers. Fue gracias a toda una serie de pistas decisivas que el caso de los amantes diabólicos se ha resuelto. Yo creo que se podrían haber salido con la suya si Aurore Martin hubiera tenido algunas neuronas más. Si hubiera esperado un poco más antes de cortar todos los vínculos con la familia Van Beers, si se hubiera mantenido tranquila. Podría haber sido el crimen perfecto. El problema fue que Aurore intentó dar demasiados detalles y cavó su propia tumba. En 2001, Aurore Martin y Peter Uwe Schmidt fueron declarados culpables del asesinato de Mark Van Beers. Fueron sentenciados a 20 y 15 años de prisión, respectivamente. Doblado en Olympusat, México.